Hola, ¿cómo están? Espero que transitando de la mejor manera que cada uno pueda, en función de su contexto, este momento único, histórico que nos toca vivir, de aislamiento, en función de la pandemia a nivel mundial que ha generado este virus, el, el coronavirus, precisamente, que nos hace vivir de manera empírica, concreta, los efectos de la globalización. Es decir, este virus que surge en China, en muy pocos meses se ha expandido a nivel mundial y ha llevado a repensar y a reflexionar sobre los alcances de la globalización, sus beneficios, sus costos, y que estamos en tiempo precisamente de reflexionar sobre este contexto que nos toca vivir, que es único e histórico. Seguramente en las cursadas iremos hablando de estos temas, es un tema que es inherente a la ciudad y a la planificación. Para bien, es cierto que también tenemos que tener un compromiso y una responsabilidad, tanto individual como colectiva. Este compromiso y esta responsabilidad también la tenemos que llevar en algo que tengo, que en estas clases yo siempre de presentación de la cátedra reflexiono sobre qué es el rol y la importancia de la educación pública. En definitiva, esta clase lo que procura es presentarnos como cátedra a ustedes. Viene un poco a destiempo, porque ya sabemos que vienen trabajando en la parte práctica, pero así como ustedes están acomodando a este contexto, nosotros también hemos tenido que rápidamente incorporar estrategias y herramientas de virtualización que no manejábamos, y que nos llevó un tiempo estudiarlas para poder ponerlas en práctica y poder elegir fundamentalmente de la diversidad de herramientas cuáles son las que vamos a manejar. Ha sido un proceso de aprendizaje acelerado que hemos tenido. Bueno, esta es una de las modalidades, que son las clases teóricas, van a ser de esta forma, asincrónica, para que ustedes las puedan escuchar en el momento que puedan y como puedan, en el contexto que estén transitando este aislamiento. Por otra parte, le queremos dar la bienvenida y agradecerles la elección de nuestra cátedra para cursar durante el ciclo lectivo 2020. Esto a nosotros nos insume una gran responsabilidad de poder satisfacer los requerimientos de ustedes y sus expectativas. Bueno, en este marco, como dije, lo primero que me interesa es poder reflexionar sobre el rol y la importancia de la educación pública. Tenemos la necesidad y la obligación de asumir un compromiso con la misma, entendiendo que la misma nos iguala entre nosotros, pero también nos da una situación de privilegio, porque solo el 10% de la población joven puede estudiar en la universidad. Ahora bien, este 10%, ¿cómo asume ese compromiso? ¿No? ¿Cómo asume ese compromiso con una educación pública que la pagamos todos? Todos pagan, toda la sociedad paga esta educación gratuita. Desde lo concreto, a partir de dar importancia al desempeño, al trabajo y la participación, ya sea en la modalidad virtual, que nos toca transitar y que todos estamos aprendiendo, como he expresado, en su forma individual o colectiva. ¿Cómo lo logramos? Trayendo o enviando las lecturas leídas y comprendidas de manera individual o discutidas por grupos, si se puede o se plantea como modalidad de trabajo. Conociendo el lugar de intervención, que vamos a trabajar en el práctico 3, así de observando lo que se considere a su juicio como problemas y potencialidades. Realizar tareas que se les
sugieren o se les indican, y cumpliendo clase a clase. Por otro lado, también es muy importante cumplir el horario de cursada, que es de 8:30 a 12:30. Bueno, por último, es este compromiso, transitarlo de una manera reflexiva, comprometida, y una mirada crítica sobre la realidad y los temas que abordamos. Bien, ¿cuáles son los contenidos centrales de la asignatura? En este punto me interesa primero situar la asignatura Planificación Territorial 1 en relación al área de planeamiento, que incorpora teorías territoriales que ya transitaron y Planificación Territorial 2, que sería la que van a tener que transitar el año que viene. A su vez, el área de planeamiento forma parte, junto a los talleres de arquitectura y a teorías de la arquitectura, dentro del área proyectual del plan de estudio. Bien, las tres asignaturas en realidad tienen contenidos, como expresamos acá, de complejidad gradual y crecientes para adquirir las capacidades profesionales definidas en las incumbencias. ¿Qué son las incumbencias profesionales? Que la vamos a ver en la unidad temática 1, que ya la estarán trabajando en la parte práctica. Son todas aquellas actividades que podemos ejercer cuando nos recibamos como de arquitectos. Es decir, cuando seamos arquitectos, cuando ustedes sean arquitectos, ¿qué pueden realizar y qué no? Está establecido por estas incumbencias. Es fundamental que la conozcan para saber ustedes qué les habilita el título a hacer. Ahora bien, por otra parte, vamos a ver que las teorías, perspectivas y conceptos que hemos visto en teorías territoriales, ya sea para entender, explorar, abordar, analizar un sector, y para intervenir, en Planificación Territorial 1 vamos a tratar de implementar esos enfoques y esas perspectivas incorporando herramientas y conceptos, ¿sí?, de la planificación a escala urbana. En Planificación Territorial 2 ustedes van a hacer la misma adaptación y aplicación de conceptos y herramientas desde alguna perspectiva teórica de la Planificación Territorial 2, pero a escala metropolitana. ¿Qué entendemos por escala metropolitana? Aquellos territorios de jurisdicciones múltiples. Por ejemplo, La Plata, Berisso, Ensenada, o la región metropolitana de Buenos Aires, de la cual esta microrregión forma parte, dentro de un contexto de 40 partidos y la ciudad central. Ahora bien, no es solamente una cuestión de escala, sino también es una cuestión de procesos, dinámicas y resultados que se van generando en las distintas complejidades de territorios que nos toca abordar. Pero bien, en Planificación Territorial 1 vamos a trabajar a nivel de escala urbana, a nivel de la ciudad. ¿Sí? Eso es lo importante. Un tema que me interesa abordar en relación a los contenidos es diferenciar que la materia tiene dos momentos, la cursada práctica y el final. No hay promoción, las únicas materias promocionables del plan de estudio son arquitectura y comunicaciones. Ahora bien, ¿cómo se transitan estas dos modalidades, la teórica y la práctica? La modalidad teórica, el final, la parte de instancia final, es donde se rinde a partir del programa. Ustedes tienen que diferenciar lo que es el programa de la asignatura con la ficha de trabajos prácticos. Ustedes hasta ahora vienen trabajando en el primer trabajo práctico en una ficha de trabajo práctico, pero también está el programa en donde están las 3 unidades temáticas con los objetivos generales de la asignatura, y cada unidad temática tiene su contenido y su bibliografía específica y complementaria. Ustedes ahora vienen abordando la unidad temática 1. Entonces, el momento del final es 2 preguntas se le van a realizar, una en relación a una unidad temática que ustedes deseen que le preguntemos, y otra pregunta será al azar. Las 2 preguntas tienen que estar bien contestadas a los efectos de aprobar. Es muy probable que alguna de estas
preguntas le permitan, o le sugieran, o le indiquen que tengan que articular con la práctica que hicieron en la cursada. Con lo cual, es muy importante que revisen los trabajos prácticos, cosa de poder responder con solvencia esas preguntas. Bien, entendida esa modalidad, la otra modalidad es la de aprobar la cursada. Esa cursada, ¿sí? Esa cursada se aprueba a partir de 3 trabajos prácticos. Cada unidad temática tiene un trabajo práctico que realizar. Ustedes están transitando la unidad temática 1, con lo cual tienen su primer trabajo práctico 1 bajo la modalidad de seminario. La unidad temática 2, que hace énfasis en la planificación, en el plan como instrumento de intervención y de gestión, ahí analizarán, seguramente vamos a abordar el plan estratégico La Plata 2030, y en donde ustedes podrán descubrir qué es un plan, cómo se formula, para qué sirve, cuáles son sus productos, y demás preguntas que podrán ir abordando en ese trabajo. Por otra parte está la bibliografía de la unidad, que le va a permitir también entender los contenidos de esa unidad temática. Y la unidad temática 3 tiene un trabajo práctico que simula un proceso de práctica de intervención planificada. ¿Por qué decimos que simula? Simula porque en realidad nos falta la interdisciplina. Pero esa interdisciplina tratamos de incorporarla a partir de esa mirada compleja y abarcativa que hemos aprendido en teoría, de lo físico-espacial, desde lo económico, de los actores y la gestión de la ciudad, ¿sí? De las dinámicas económicas, de los indicadores habitacionales, socioeconómicos. Entonces, de esa mirada más abarcativa se trata de suplir esa falta de interdisciplina, así como invitando a actores a participar y que nos den su mirada. Es decir, que ese trabajo práctico nos va a permitir en 2 momentos, el momento de diagnóstico y el momento de intervención. Bueno, así a grandes rasgos le he explicado tanto la modalidad final como modalidad cursada. La modalidad final, algo que es importante porque no necesariamente se rinde enseguida, que se termina de cursar, es, por un lado, que aprovechemos la cursada para debatir los textos y discutirlo con los docentes y con los estudiantes, entre ustedes. Entonces, cuando llegamos al fin de año, lo único que queda es una mirada general, ¿sí? Un repaso general de los textos, y estaríamos también sacando el final de pudiendo rendir el final de la asignatura. Por otro, para aquellos que no la puedan rendir rápidamente o cercanamente, les expresamos que cada 2 años nosotros generalmente ajustamos los contenidos y la bibliografía, porque como abordamos temas de la realidad, y la realidad es tan cambiante y tan dinámica, necesitamos actualizar textos. Entonces, los programas van a ser el que corresponda al momento que van a rendir y que va a estar en el blog, así como la bibliografía de ese momento. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar cuál es el tema y los trabajos que vamos a realizar. ¿En qué sector vamos a trabajar? Bueno, el tema que vamos a abordar es el crecimiento y la reestructuración de la periferia. La nueva centralidad en los talleres de Gambier, Los Hornos. Estos talleres, este espacio subutilizado, que nos queda dentro del sector oeste, como es conceptualizado esta área dentro del Plan Estratégico 2030, está visto como un espacio de oportunidad para consolidar sectores existentes y para permitir reestructurar un área de la periferia platense que no tiene las calidades ni las cualidades urbanísticas que tiene el casco fundacional. En este sentido, como verán ustedes, todo el taller va a trabajar sobre el sector oeste en escala distinta. Por ejemplo, ustedes, Planificación Territorial 1, va a hacer énfasis en el sector que se estructura a partir del eje comercial o la calle comercial, la avenida 137, el eje comercial
existente actualmente, la subcentralidad de los hornos, que va de 66, un poquito más, agarrando un sector más allá, hasta los talleres de Gambier. Y en el otro sentido va desde la circunvalación o avenida 31 hasta la 143 aproximadamente. Este sector se inserta dentro del área que va a trabajar planificación territorial 2 a partir de repensar cómo debe ser esta centralidad, cuáles son sus alcances y cómo puede incidir en todo este sector oeste. Y teorías territoriales va a trabajar en cómo deberían pensarse los lineamientos para una intervención en este predio. Así, como verán, nos va a permitir realizar actividades, jornadas de trabajo entre los 3 niveles, cosa de que se puedan intercambiar en el momento de diagnóstico, ya sea planificación territorial 2, darle todo un contexto del área, y planificación territorial 1, aportarle los análisis más detallados de un sector, y ambos aportarle a una mirada más contextualizada a teorías territoriales. Y también en la etapa propositiva poder articular ideas entre ambos, entre los 3 niveles. Por otra parte, tenemos previsto encuentro a partir de invitar actores, hacer 2 jornadas de actores sociales, una en la etapa de problemática y entendimiento del área, y otra en la etapa de cómo intervenir. Así, sintéticamente, les quiero presentar cómo vamos a trabajar durante todo el año. Bien, el próximo momento de esta charla es presentarle el cuerpo docente. Bueno, en nuestro cuerpo docente está Julia Roca, que es la profesora titular, quien les habla, Juan Carlos de Tulain, que soy el profesor adjunto, Evangelina Velasco, que es la jefe de trabajos prácticos, y después tenemos el cuerpo de docente, Guillermo, Laura, Augusto, Soledad, Inés, Estefanía y Eugenia. Sobre este cuerpo docente me interesa resaltar algunas cuestiones. En principio, que todos entendemos al proceso de formación como un proceso de formación continua. ¿Qué quiere decir esto? Nos hemos ido especializando después de habernos recibido de arquitectos, ya sea porque hemos hecho especializaciones, maestrías o doctorados, o porque también estamos en actividad de investigación. Es decir, ya sea desde el campo de la formación como en el campo de la práctica, es decir, a partir de desarrollar la práctica de la planificación a nivel de organismos gubernamentales o desde el centro de investigación, ¿sí? Este cuerpo docente tiene una vasta experiencia en los temas que está abordando, y creo que es fundamental para buscar esa excelencia que necesita la universidad pública. Bien, dicho esto, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Sí? Nos vamos a comunicar a partir de 2 canales fundamentalmente. En principio las novedades van a estar en el Instagram. Por ejemplo, clase inaugural teoría. Se va a decir que en el blog se subió la clase o el link para que accedan a escucharlos en el canal de YouTube o lo puedan bajar desde Google Drive. Distintas modalidades. Después ya tienen la forma de cómo cada docente se vincula con ustedes, en ese seguimiento más cotidiano. ¿Sí? Ahí hay distintas modalidades, grupo de Facebook, WhatsApp, Classroom, de Google, y también algunos docentes se van a vincular por la plataforma Zoom. Un tema que es fundamental es que la vinculación con los docentes se establezca durante la jornada de cursada, de 8:30 a 12:30, entendiendo que toda consulta que hagan por fuera va a ser respondido en ese momento. ¿Por qué esta situación? Porque los docentes también, como ustedes, estamos transitando este momento de aislamiento con muchas sobrecarga de actividad, ya sea porque estamos estudiando cómo vincularnos con ustedes, porque son formas nuevas de evaluar, de recibir los trabajos y poder evaluar. Es decir, tenemos mucha actividad por fuera, con lo cual es importante que respetemos esta modalidad de trabajo y este momento de sincronía durante la cursada con los docentes. Con los profesores, las clases teóricas se van a dar
de manera sincrónica, que ustedes las puedan escuchar en función de cada contexto, en el momento y en el lugar que puedan. Cuando digo cada contexto, digo contextos que pueden ser que estén solos, o que estén con mucha gente en su entorno, o que tengan que estar al cuidado de algún niño o de alguna persona mayor, con lo cual en algún momento lo puedan escuchar. Pero también sabemos que pueden tener problemas de conexión a Internet, de vinculación a las redes, con lo cual, bueno, pensamos y ensayamos distintas estrategias para que ustedes de alguna manera puedan asistir a esta virtualidad, de clases virtuales. Si hay inconvenientes, no duden en el momento de virtualidad de transferírselos a sus docentes, que ellos después nos van a consultar a nosotros. Y cuando retomemos la presencialidad, sepan que tanto Julia como yo vamos a estar para escucharlos. Es fundamental que nos acerquen y si tienen algo que hablar, que se acerquen y nos pregunten y nos hablen. Bueno, para cerrar la charla, una reflexión final. Quédate en casa. Quédate en casa, ¿por qué? Por vos y por tu responsabilidad social, que hablamos al inicio. Quédate en casa en el contexto que te toque hacerlo. Nosotros lo vamos a saber entender. Lo que sí pedimos es que, de la forma que sea, traten de aprovechar este momento, no solamente para hacer las actividades que nos toque, en relación a la materia, sino para repensar y que podamos volver a la presencialidad de una manera de ser distintos. O sea, ser distintos en el sentido de que esto no sea algo que pase en nuestras vidas, este hecho histórico que estamos viviendo, como si nada. Yo supongo que el volver a clase va a ser un momento de valorar el aula, el taller, el encuentro, el debate, la discusión, que este aislamiento nos hace desear. Algo que lo teníamos como dado, como cotidiano, ahora nos lleva a repensar, nos lleva a valorarlo, por lo menos lo que a mí me está generando. Por otro lado, obviamente todas aquellas reflexiones de lo que implican las ciudades frente a estos contextos, estas ciudades vacías, estas ciudades que quedan sin vida. Bueno, creo que hay un montón de temas. ¿Qué se puede hacer desde la planificación y las políticas públicas para abordar estas problemáticas que no se han hecho, que se deberían hacer? Es decir, se abre un mundo de objetos de estudios y de reflexión. En definitiva, quédate en casa, pero de una manera crítica y reflexiva. Me despido nuevamente agradeciendo la elección de ustedes para con nuestra cátedra y repitiendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Pero también le pido que sean actores activos de nuestra cátedra. ¿Cómo? Participando, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, siendo críticos, haciendo sugerencias, aportando ideas. Nosotros año a año, como profesor y como cátedra, mejoramos gracias a su opinión, a la opinión de los estudiantes. Muchas gracias y esperemos pronto superar este momento de crisis y vernos presencialmente en la facultad.